Amados en Jesucristo, les saluda el obispo Miguel Ángel Trigo, presidente de CCC Chile, y quiero compartir un tema altamente relevante a la hora de saber contender por la fe, con y para la fe. Fíjese que muchos cristianos no contienden por la fe porque no saben por qué deberían hacerlo. Graso error, ¿verdad? Al igual que un equipo de fútbol que llega al campo sin un grito de concentración, la iglesia a menudo puede ser superada por los detractores que exigen silencio en nombre de la tolerancia. Esto tiende a confundir a muchos cristianos apasionados que insisten en que luchemos por la fe. Indudablemente es importante recordar que debemos saber por qué contendemos para estar debidamente motivados para contender por la fe que una vez se entregó a los santos, como dice Judas 1:4. Pero vayamos a profundizar. En esta era posmoderna, de tolerancia, de la posverdad, seamos honestos. Contender es una palabra que denota pelear. Y pelear no es popular. Más específicamente, dentro de la iglesia, el concepto de pelear a menudo nos trae recuerdos feos, calamitosos de una guerra de adoración o de lucha del poder, de defender la verdad. Ya es hora de que la iglesia redima el concepto bíblico de luchar por la fe. La verdad acerca de Cristo debe regresar a la vanguardia de nuestro grito de batalla. Debemos defender el verdadero evangelio sin importar lo que cueste. Defender la cosmovisión bíblica. Entonces, ¿por qué contender por la fe? Me pregunto. Hay alguna respuesta que me gustaría compartir con todos ustedes. Primero, porque Cristo murió por todos nosotros, por usted y por mí. No se puede hacer mayor argumento que este, en que Él dio su vida por todos nosotros. Jesucristo bajó a la tierra, vivió una vida sin pecado, murió una muerte desastrosa, horrible, y resucitó de entre los muertos en gloria y majestad. Él es el Rey conquistador que llama a los pecadores para que salgan del infierno y vengan a esta vida celestial. Jesús es el centro de la fe cristiana y sin Él la humanidad no tiene esperanza. Jesús es el único camino, la única verdad y proporciona la única vida, como lo dice Juan 14:6, por la que vale realmente la pena vivir, por la que vale la pena luchar y por la que se merece la pena también morir. ¿Verdad que sí? El sacrificio amoroso de Cristo fue parte del plan perfecto de Dios y redimió al hombre de la caída, del pecado original. Incluso antes de que el pecado entrara en el mundo, Satanás, el diablo, comenzó su ataque contra la verdad e intentó socavar la autoridad de Dios. En el jardín le susurró a Eva: ciertamente no moriréis. Génesis 3, versos 4 y 5. Mientras intentaba convencerla de que Dios simplemente no la hizo como Él, los trucos, indudablemente, de Satanás no han cambiado para nada durante miles de generaciones. Él todavía busca socavar la palabra de Dios a través de la mentira y el engaño y la falsedad. En el centro de sus esfuerzos se encuentra una motivación para separar a las personas de la verdad del Evangelio y conquistar su alma. Contender por la fe, pues entonces hace retroceder a las tinieblas con las armas de guerra que la Escritura ordena que usemos, según Pablo a los Efesios, capítulo 6, versos 11 al 18. Defender la verdad sobre Jesucristo causará conflicto. Créame que es cierto. Les guste o no a los cristianos. Jesús mismo explicó por qué este conflicto iba a ser inevitable para sus seguidores. Y mucho antes de que cualquier apologista o teólogo moderno hubiera luchado por la fe. ¿Qué dice la Escritura? No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10 claramente lo habla en el verso 34 al 38.
Esas son palabras fuertes de nuestro Señor. Pero sin lugar a dudas, no lo hemos tomado al peso. Además que afirman que Él sería el centro de la controversia y el conflicto y la disputa. En todo esto, vale más que la pena luchar por Él y nos ha llamado a llevar su mensaje como embajadores. Los embajadores actúan como una extensión del Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese caso, que alguien intente tergiversar al Rey o su mensaje, un embajador debe cumplir ciertamente con su deber con la verdad. En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo declaró enfáticamente: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, dice el Señor, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Según de Corintios, el eminente apóstol de los gentiles, hablando en el capítulo 5, versos 20 y 21, para el Rey y su reino, debemos actuar como farol de la verdad, ¿no? Y eso significa que ciertamente habrá momentos en los que debemos refutar a aquellos que se oponen a nuestro Rey. En segundo punto, ¿por qué debemos contender por la fe? Porque la Biblia lo ordena. Numerosos mandatos imperativos y consejos apostólicos dirigen a los cristianos a luchar por la fe en el Nuevo Testamento. Todos conocemos realmente la palabra. Pablo es la fuente de estos, bajo el control, por supuesto, del poder del Espíritu Santo, que escribió. Aquí hay una breve lista que le voy a dar de cosas por hacer. Preste atención, cuando se trata de luchar por la fe, vigile primeramente que no hayan falsos maestros. Romanos 16, versos 17 y 18. Segundo, que cualquiera que enseñe otro evangelio, como dice Pablo a los Gálatas, sea anatema, sea maldito. Tercero, exponer hechos infructuosos de la oscuridad. El oscurantismo es uno de los medios en que hoy está empleando Satanás el diablo. Mantenerse firme y luchando por el evangelio. Filipenses 1:27. Señalar las enseñanzas falsas, el falso cristianismo, la falsa religión que se viene. Estamos a puerta de eso. Timoteo capítulo 4, verso 6. Huir de las tácticas del ministerio codicioso, ambicioso. 1 Timoteo 6:11. Pelear la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. Predicar, redarguir, reprender y exhortar es el leitmotiv que nos conduce a llevar a cabo la práctica del verdadero evangelio. 2 Timoteo 4:2. Hay muchas cosas que los cristianos prefieren hacer antes que cumplir la lista anterior, esta que yo le acabo de mencionar. A menudo se dice que deberíamos enfatizar lo que estamos haciendo en lugar de lo que estamos en contra. Cantar canciones, por ejemplo, al Señor es muy bueno. El compañerismo, el aliento, el evangelismo, el descanso y el discipulado son todas formas edificantes e incluso energizantes de vivir nuestra fe de una manera altamente positiva. No crea conflicto, no hay fuga mental, no hay peligro, ¿verdad? Hay muchas cosas que los cristianos preferirían hacer antes que cumplir con la lista anterior. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escudriñar las Escrituras. La palabra del Señor nos habla con claridad de que estamos viviendo tiempos complejos, tiempos en que hemos visto signos significativos para poder llevar a cabo una tremenda comprensión escritural. Lo mismo dice el apóstol Judas. Pensaba evidentemente lo mismo y esperaba escribir sobre la maravillosa fe que tenía en común con otros creyentes. Pero pronto se dio cuenta de que una situación grave le obligaba a actuar por necesidad. Él escribe y dice, exclamando: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe de una vez para siempre que fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, y eso es verdad, los cuales hacen mucho
los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano y Señor Jesucristo. Judas, verso 3 y verso 4. Ahora fíjese usted, los falsos maestros son aquellos a quienes Judas describía como intentando pasar inadvertidos. Y todo su propósito es cambiar la gracia de Dios, negar a Cristo y difamar su nombre. Y hacen todo esto de la manera más engañosa posible, al igual que Satanás, el diablo, se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Sus falsos agentes no aparecen exclamando, aquí estoy para engañarte, no, sino que introducen enseñanzas destructivas que alejan a los hombres de Cristo con sutileza. Cuanto más bíblicamente analfabetas tengan las ovejas, o sean los hermanos, más fácil será engañarles. Cuanto más pasivos sean las ovejas y los líderes que se nieguen a contender, más fácil será para los lobos arrebatarla. Pero ahí está el Espíritu Santo para apoyarnos. Por el bien del Evangelio, Pablo está dispuesto a ser golpeado, naufragado, robado, maltratado, e incluso no le importaba que los hombres predicaran a Cristo por ambición, por contienda, por egoísmo, mientras que Cristo estuviera siendo predicado. Pero evite entrar en conflicto con la sana doctrina o aléjese a las ovejas, del verdadero evangelio, porque Él peleará por la fe. Nunca fue alguien que se echara atrás cuando la verdad estaba en línea. Ningún cristiano debiera hacerlo, evidentemente. En tercer punto, importante, porque los mártires han muerto por usted. Por eso es importante contender por la fe. La vida de Cristo y las Escrituras son más que suficientes para inspirar a un verdadero cristiano a caminar en obediencia a la palabra, al Señor. Pero hay otras consideraciones históricas altamente importantes. A lo largo de los siglos, la lucha por la fe no ha sido una tarea glamorosa. Históricamente hablando, se entiende ampliamente que todos los apóstoles, pero Juan fue brutalmente martirizado. Uno de ellos, ¿no? Altamente significativo el caso. Otros seguidores devotos del Nuevo Testamento, en el caso como Esteban, fueron apedreados hasta morir, según lo que nos narra el libro de Hechos, capítulo 7, versos 28 y 59. Luego, fuera del canon bíblico, millones fueron torturados y asesinados por estar sobre el fundamento de Cristo. Un discípulo de Juan llamado Ignacio, hacia el año 108, fue arrojado a los leones. Policarpo, en el año 156, fue incendiado. El juez de Perpetua, hacia el año 203, le rogó que le negara a Cristo y que tuviera bien a considerar para alimentar a su bebé que amamantaba. Sin embargo, ella, ¿qué hizo? Se negó y fue arrastrada por un toro y luego terminó con una espada. Julián de Cilicia, en el año 249, fue puesto en un saco con serpientes. Más tarde, en la línea del tiempo de la historia cristiana, cientos de reformadores fueron quemados y brutalmente torturados por oponerse al sistema católico, como está pasando hoy en la actualidad. Hombres como William Tyndale, hacia el año 1536, fueron estrangulados y quemados en la hoguera, pero no antes de traducir la Biblia al inglés, afortunadamente. Hoy nuestros hermanos y hermanas en Cristo todavía mueren por su fe, en medio de una gran persecución en Irán, en Irak, en China, en otros países del orbe. Seguramente podemos estar dispuestos a perder popularidad por una fe en la que muchos hombres y mujeres mejores han derramado su sangre. En cuarto punto, ¿por qué contender por la fe? Porque son los enfermos los que necesitan de un médico, no los sanos. Si se da alguna consideración final a este tema, es esta: la oveja perdida debe ser arrebatada de los lobos, que se aprovechan de ellos o de ellas. Si los cristianos tienen alguna apariencia del celo evangélico, entonces no pueden sentarse en silencio en cuatro paredes mientras el engaño se vuelve loco por la santidad de la sana doctrina. Contender es parte de ser cristiano. Charles Spurgeon describió, mejor dicho, el tipo de perspectiva y el tipo de esfuerzo
del celo cristiano. Aún cuando la doctrina de la elección siguió siendo un pilar en su predicación, Spurgeon se negó a dejar de lado su responsabilidad de obediencia. Y él dijo lo siguiente: si los pecadores son condenados, al menos déjalos saltar al infierno sobre nuestros cuerpos. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos envueltos alrededor de sus rodillas, implorándoles que se queden. Si hay que llenar el infierno, deja que se llene en los dientes de nuestros esfuerzos, y no dejes que nadie vaya sin ser advertido y sin que ore por él. Qué maravilla, ¿verdad? Judas terminó su carta sobre esta apostasía con un recordatorio aleccionador de que hay trabajo por hacer, incluso mientras se permite que la oscuridad funcione bajo la soberanía de los propósitos de Dios. Y suplicó, diciendo: pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, el amor verdadero, no fingido, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros temed o tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de la carne. Judas 1, 20 y 22. Está claro que el pasivismo no debe ser la estrategia de la iglesia cuando la falsa enseñanza está haciendo daño a las ovejas. Los cristianos deben hacer todo lo posible para proclamar la verdad y refutar los errores que llevan a las personas a creer en un falso Cristo. Ya se viene la religión falsa. De eso no hay duda. Prepárate, amados en Jesucristo. Creo que Dios, de alguna forma, podrá, en alguna medida, hacerle entender, hacerle ver esta razón obvia, porque decir la verdad a quienes entienden muy mal las cosas es originariamente divulgar una falsedad. Los cristianos fieles y verdaderos debemos saber contender por la fe, con la fe, porque esa es la visión que la palabra del Señor nos entrega. Ánimo, fortaleza, y será hasta otro momento. Dios les bendice.